Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. 1:00 con 8 minutos. Vamos a nuestro siguiente tema. Durante el año 2022 se promulgó la ley 21.472. ¿Qué dice esa ley? Instaura un fondo de estabilización de tarifas eléctricas y establece un nuevo mecanismo de estabilización de precios. ¿Qué implica esto? Un aumento promedio de 48% en el costo del servicio para usuarios con mayor consumo. Y uno de los sectores que se va a ver directamente afectado por este alza, ¿no es cierto?, de la luz, son las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES. Pero, ojo que no todo es tan malo, también hay ideas y propuestas para que este sector no se vea tan afectado. ¿Cuáles son? Las vamos a conversar con nuestro siguiente columnista. Él es gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía, Mauricio Utreras. Mauricio, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Un gusto también para mí, Mirna. Un saludo a todos los que están escuchando. De todas maneras. A ver, partamos por lo primero que quisiéramos despejar así de inmediato, Mauricio. Las tarifas eléctricas se descongelaron, ¿no es cierto? Lo que no ocurría desde 2019. Y entonces, ¿a quiénes se les considera clientes de mayor consumo? Perfecto. Sí, mira, los clientes de mayor consumo son todos los clientes que superan el umbral, en este caso de los 500 kilowatt hora de energía. Y esto viene, históricamente el día que es 18 de octubre, esta medida viene asociada al estallido social. En octubre del año 2019, el país decidió, en ese caso el Estado decidió congelar las tarifas eléctricas porque iba a haber un aumento del 9%. Para eso creó un mecanismo que se llamó el PEC 1, o también conocido como Precio Estabilizado para Clientes Regulados. Ya. Entonces, este fondo tenía hasta $1.300 millones que congelaba las tarifas y la deudaba principalmente a las empresas generadoras. Esto se empezó a acumular, se empezó a gastar, y el año 2022, como tú mencionabas, se acabó este fondo y se tuvo que crear otro mecanismo, sumando $500 millones más a esta deuda, y que a la fecha, según el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, ya llevamos cerca de $5.000 millones de deuda, cerca del 1% del PIB, Wow. en donde se tenía que empezar a transparentar este costo. Ya. Entonces, en ese nuevo cálculo, para volver a tener transparente las tarifas eléctricas y pagarle esa deuda a las empresas generadoras que no habían percibido esa ganancia en todo este periodo desde el 2019, es que se estimó que el aumento iba a ser aproximadamente desde un 12,5% para los clientes residenciales, o sea, nosotros en nuestras casas, Ya. hasta un 48%, y en algunos casos en la zona norte hasta un 76% para los clientes regulados de mayor consumo. Estamos hablando principalmente de las MIPYMES, empresas medianas y pequeñas que consumen sobre 500 kilowatt-hora. Ya, o sea, estamos hablando de cualquier cantidad de plata, porque piensa tú, voy a sacar una cuenta ahora mientras hablo contigo, porque quiero ver ¿Sí? qué significa, efectivamente, en lo práctico, que te cobren un 76% o sea, que aumenten un 76% el valor de lo que tú pagas en la tarifa. No había cómo hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, esto es básicamente porque tomamos una decisión de congelar las tarifas y en algún momento esta cuenta alguien tenía que pagarla, Sí, no podía seguir estirándose. Por eso actualmente está como una carrera contra el tiempo, y el ministro de Energía, en este caso con la Comisión de Minería y Energía, firmaron un acuerdo hace poquito, el 11 de octubre de este año, con el objetivo de presentar un proyecto de ley corta que permita nuevamente buscar una forma de manera progresiva estabilizar estas cuentas y que el aumento no sea tan fuerte de un día para otro, ya. y que exista también algún apoyo y un subsidio directo a las familias más vulnerables que van a ser afectadas. Pero Digamos, esto no descarta que las claro. MIPYMES también tengan que sumar este aumento de costo. Claro, estamos hablando, cuando dices tú familias más vulnerables, te refieres, por ejemplo, a aquellos que tienen, no sé, un negocito, un emporio, ¿no es cierto?, un local donde atiendan en su propia casa, una cosa así, te refieres, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Ahora vamos a ver, dependiendo, obviamente, este proyecto de ley se tiene que presentar a finales de este mes, y ojalá promulgar en 2 meses más para poder generar ese efecto, y se verá cuál va a ser la focalización. Todavía no está definida, pero lo que ha planteado el Ejecutivo es que a lo mejor puede también sumar un subsidio de $100 millones para poder apalear un poco este monto, que igual
no es significativo en relación a la deuda. Claro, mira, hagamos una cosa, Mauricio, que yo hice, mientras tú hablabas, yo hice la prueba, o sea, con mis matemáticas, vamos a ver cómo me va. Ya, por ejemplo, si una casa, un hogar pagaba 30.000 pesos, con este 12,5% va a pagar exactamente 33.750. Si la persona, tú dices, hablaste también de un 48%, porque esto depende de cuál es tu nivel de consumo. Si pagabas, ya, si estás en el segmento del 48%, si pagabas 30.000, ahora vas a sumar a tu cuenta 14.400 pesos, es decir, vas a pagar casi 45.000 pesos. Pero aquí viene la parte pesada, que es lo que nos interesa abordar contigo, porque evidentemente las pymes o MIPYMES, y ya, partamos, insisto, por el negocio de barrio. Tiene que tener prendida todo el día el refrigerador, todo lo que es el frigorífico, o sea, para mantener sus productos en buen estado. Entonces, si sube 76%, si pagaban 30.000, la cuenta, esto le va a significar 22.800 pesos más, o sea, 52.800 pesos. Estoy poniendo una cifra promedio para que podamos analizar el impacto. Por lo tanto, considerando que las pymes representan a este 98% de las empresas del país, ¿de qué manera crees tú que esto va, es decir, hasta dónde va a impactar este aumento y cómo efectivamente mitigarlo? Mira, es súper significativo, lo que tú mencionas es súper importante. Nosotros estimamos, hacia a grosso modo, que las MIPYMES parten del consumo de los 100.000 pesos. O sea, estamos hablando que este aumento va a ser, puede ser entre 48.000 a 76.000 pesos mensuales, ¿cierto? Esto obviamente va a afectar a un sector que es plenamente consumidor o que necesita de este energético para funcionar o para incluso subsistir, porque obviamente es uno de sus principales costos. Nosotros hemos estimado que las pymes, el costo de la energía para las pymes representa más o menos el 10% del total. Ya. O sea, estamos diciendo que del 10% de sus costos les va a aumentar un 4%, un 8%, hasta un 7% del costo total de lo que ellos ya gastan para poder, obviamente, desarrollar su producto o su servicio. Y a nivel nacional, nosotros hemos estimado también, en base a estudios que hizo el Banco Central desde el año 2015, que cada porcentaje de aumento en el costo de la electricidad, por ejemplo, si se aumenta un 10% el precio de la electricidad en el país, también impacta directamente en la inversión en un porcentaje del 2% de decaimiento, porque obviamente se hace más difícil seguir creciendo, seguir teniendo más, si lo vamos a llevar más refrigerador, más lugares para poder vender, cada vez se complejiza y obviamente se desincentiva también la inversión en un sector tan fundamental como las pymes para el país. Totalmente. Estamos conversando a esta hora con nuestro columnista de hoy, Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Bueno, sigamos viendo el tema porque evidentemente que uno de los grandes temores va a significar que esto pueda trasladarse a precio. Es decir, lo que venden las pymes va a terminar, trasladando este alza, ¿no es cierto?, a los bienes o servicios que se ofrecen. ¿Cuál dirías tú que es ese riesgo, digamos, y qué tan posible es que aquello ocurra? Mira, si es que no tomamos alguna medida a corto plazo, como lo que se está tratando de plantear por parte del Ejecutivo, que básicamente lo que está planteando, así off the record, porque todavía no ingresa, es que lo que haría sería un tercer mecanismo para congelar, entre comillas, durante este año, el 2023, nuevamente las tarifas, abarcando al 90% de los clientes. O sea, el número de clientes a total regulado en Chile supera el 6,6 millones de casas, por decirlo, entre ellos están las pymes, ¿no es cierto? 6,6 millones de clientes que optan. Lo que buscará el Ejecutivo es que el 90% de estos clientes no les suba la cuenta durante el 2023 y que a partir del 2024 sean reajustados solamente por IPC. Estamos hablando de un 4,3 estimado para el 2023 por ciento de aumento. Ya. Y a partir del 2025 volveríamos a lo mejor a este mismo dilema porque volverían a transparentarse las cuentas y se tratarían de prorratear hasta el 2035 este aumento, en vez de que sea paulatino. O sea, esto es como chotear la pelota para adelante, porque además piensa tú, de todas maneras, que el tema político que esto supone, Mauricio, cuando tú tienes que enfrentar como gobierno, o sea, imagínate todo lo que ha significado para este gobierno, todo el periodo del año pasado con el IPC que teníamos muy alto, y ahora tener que enfrentar un aumento de esta tarifa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú dices ya, lo van a tratar de mantener este año todavía hasta el próximo y así, pero se va acumulando la deuda. ¿Y quién la paga al final?
los mismos usuarios, básicamente un subsidio cruzado, porque si el Estado no asume este costo, porque fue una decisión del Estado en su momento congelar las tarifas, y con una inversión asociada a 100 millones de dólares, como veníamos diciendo al principio, es bastante marginal para esto. Tarde o temprano tendremos que sincerar esto y obviamente van a ser traspasadas a los usuarios finales este aumento de tarifa. Claro, no, si eso es inevitable, pero quiero preguntarte, Mauricio, lo siguiente también, porque ¿de qué se habla cuando se habla de que las pymes se conviertan en clientes libres? Mira, esta es una medida que se ha estado proponiendo por parte de distintos expertos. Actualmente, lo que pasa es que hay un segmento que se llaman clientes regulados, que son todos los consumidores, entre ellos nosotros, que consumimos o que tenemos una potencia instalada menor a 5.000 kilowatts. Y sobre esa potencia tú puedes ser cliente libre, o sea, tú puedes ir directamente a negociar con una generadora tu precio de energía. Ya actualmente en Chile eso lo pueden hacer principalmente las grandes empresas, son cerca de 2.500 empresas que consumen el 60% de la energía de nuestro país, que negocian directamente y han tenido o logran obviamente precios mucho más bajos que lo que tú puedes lograr como cliente regulado. Estamos hablando que según datos de la Asociación de Comercializadores Eléctricos de Chile, se puede lograr ahorros de entre un 10 y un 30%. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que todos estos pymes que puedan consumir entre 300 y 500 kilowatts puedan tener la opción de ir a negociar directamente sus contratos para lograr un ahorro económico directamente en sus futuras cuentas, sin dejar de pagar la deuda. O sea, actualmente la ley lo que dice que si tú te pasas a ser cliente libre, igual tendrás que pagar esta deuda asociada a este fondo, pero podrías tener una holgura bajando obviamente tu costo al negociar. Estamos hablando que estimamos nosotros que son cerca de 40.000 MIPYMES que si liberamos este mercado podrían ir a optar a buscar una mejor opción de financiamiento y un mejor precio de energía. Claro, conversamos a esta hora con nuestro columnista Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Mauricio, y el tema de contar con mecanismos de control de consumos energéticos, como un recambio de equipos eficientes que podría llegar, se dice, a reducir entre un 10 y un 20%, el consumo energético de las pymes. ¿Cómo llegar a eso? Mira, la idea de esto básicamente es que además de mirar a corto plazo como buscar cómo congelar obviamente y generar el menor impacto para la sociedad en temas del aumento de tarifa, es que podamos también tener medidas sustentables en el tiempo, no solamente asociadas a un tema de precios, sino que las empresas puedan ser apoyadas directamente. Cuando estamos hablando de que queremos invertir 100 millones de dólares en un subsidio, nosotros estamos promoviendo, invertámoslo en que las empresas puedan tener medidas para ahorrar sus consumos, para reducir sus pérdidas, para obviamente poder gestionar esos consumos y bajar esos consumos energéticos que a largo plazo pueden ser mucho más beneficiosos. ¿Por qué? Porque con la eficiencia energética, la implementación de medidas, las empresas, estas pymes, podrían bajar hasta un 20% su consumo y netear, entre comillas, este aumento de tarifa, pero de una manera sustentable, que apoye el medio ambiente y que también nos apoye desde el punto de vista de nuestras metas de carbono neutralidad al año 2050. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de proponer es que las medidas no vayan solamente a costo, a ahorrar costos, sino que a hacer parte a estas empresas desde el tema sustentable a largo plazo. Porque no es solamente el consumo de electricidad lo que va a afectar en estos próximos meses a nuestra ciudadanía, a nuestras pequeñas empresas, sino que también el costo del petróleo, de la gasolina sigue en aumento en el contexto internacional que estamos viviendo. Imagínate, totalmente. Se espera que en 3 semanas más, el 26 de octubre, aumente 30 pesos el precio de la benzina en promedio, y después en 3 semanas más también estamos estimando 30 pesos más, sin tener aún un impacto real del efecto de lo que está pasando en Israel, porque si claramente. Según estimaciones, si es que esto se aumenta la escala de lugares o países que puedan sumarse, Irán, que está ahí cerca, podría obviamente generar un tremendo impacto, pasar de un costo del barril que está a $90 a 130, y siendo Chile un país netamente importador, donde nosotros no producimos. Apenas un 2% tenemos, claro. Exacto, es temazo. Todos esos aumentos. Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Guardemos material porque tenemos, cantidad de cosas que conversar, sobre todo en el tema energético y, por supuesto, de la generación de electricidad para nuestro país. Pero en otra oportunidad, porque se nos acabó el tiempo.
Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por el tiempo. Nos Que vemos. estés muy bien.